Erector, buenas noches. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bem-vindo à delegação brasileira, o mais grande do mundo, Walter, qué gusto verte. Gosto estar aqui. Sua esposa? Eu vou conhecer mais tarde. Não? Muito obrigado de ustedes estar aqui. Quiero empezar esta serie con una especie de como de decirles a ustedes que el gusto es tan grande para mí estar con ustedes esta noche, venir aquí a Buenos Aires, Argentina, y poder compartir muchas de las cosas que estamos viviendo. Así como le ha hablado a ustedes el rabino Yosef Shemi, estamos nosotros en un proceso que es bastante diferente a lo normal. Uno de los motos que estoy acuñando, si se puede decir, y que estoy haciendo cada vez más fuerte, es decir, sí a Dios, sí al Creador, bendito sea su nombre, no a la religión. Y eso ha causado muchas veces malos entendidos, por un lado, o por otro lado, una idea de que hoy ya no necesitamos estar en orden o no necesitamos tener una forma de hacer las cosas. Y a veces la gente interpreta muchas cosas de acuerdo a su propio lenguaje y a su propio entendimiento. Cada cultura tiene su manera de expresarse y cada cultura tiene su forma de emplear términos que muchas veces causan malos entendidos en otras culturas. En la ciencia de la gramática se le llama la semántica y muchas veces tenemos ese problema. El problema generalmente está basado en el que ¿cuál es lo que yo entiendo por la palabra que me dicen? Ustedes se van a sorprender, pero cuando grupos religiosos comienzan a hablar entre sí, ¿no? Ellos creen que se entienden entre ellos, pero usan las mismas palabras, pero cada uno tiene una definición diferente y por lo tanto a veces se alegran y a veces se ponen como enemigos o ofendidos el uno al otro, porque creen que no han sido entendidos o que han sido malinterpretados. Solamente para darles una muestra, dicen que para muestra basta un botón, una de las grandes palabras que han sido más mal interpretadas dentro del contexto religioso es la palabra Torah. Simple palabra, pero que tiene miles de significados de acuerdo a la persona que la recibe y de acuerdo a la formación de la persona de dónde viene. Si la persona viene de un hogar judío, lo entiende de una forma. Si la persona viene de un hogar no judío, gentil, lo entiende de otra forma. Y si le añadimos a ello no solamente su regionalismo, su lenguaje y su forma de ver las cosas, cada uno va a llegar a sus propias conclusiones. Por eso es que muchas veces tenemos que minimizar o bajar o reducir para poder abrir el espectro del entendimiento y poder todos comenzar a hablar en el mismo lenguaje. Yo vivo en la ciudad de Montreal. El idioma oficial en Montreal es francés, pero se habla en inglés y se hablan múltiples lenguas. Y muchas veces el francés que se habla en Montreal, que es de Quebec, es totalmente al francés que se habla en Francia o en otras regiones. Y no porque hablan el mismo lenguaje, supuestamente francés, la gente se entiende. Entonces uno tiene constantemente que estar buscando definiciones o tratando de entender el uno al otro. Uno de los grandes problemas es la falta de diálogo de una forma abierta. Una de las cosas que he estado tratando en los últimos años de enseñar a la gente es acerca de la idea
de que tenemos que salirnos de nuestras cajas o de nuestras celdas, yo le llamo, o prisiones mentales y ideológicas, y poder romper las cercas o romper las barreras y salirnos de allí y poder empezar a pensar libremente, sin estar prisioneros de nuestras propias ideas o estar prisioneros de nuestras propias leyendas o misticismos. Ustedes, espero que no se sorprendan, pero la mayoría de religiones están llenas de ideas místicas y de leyendas. Y lo más importante para mí no es tratar de romper la fe de la persona, pero tratarle de cambiar la dirección. La dirección es decirle no a la religión y decirle sí al eterno creador. Mucha gente confunde Dios con religión. Y ese es uno de los problemas de definición. Entonces, regresando a la palabra que le dije, Torah, la Torah, no, es una palabra que si ustedes hacen su estudio de la misma, ¿no? y van a las raíces de la misma, viene de la raíz que significa enseñanzas, principios, guías. Eso es lo que significa. Pero cuando se tradujo del hebreo, primeramente al griego, que se llama la Septuaginta, que fue la primera traducción que se usó, que hicieron nuestros sabios y nuestros rabinos, que hay una leyenda, una historia acerca de que eran 70 los que se juntaron y los 70 estaban separados y cuando cada uno lo tradujo salió exactamente idéntica la traducción. Esa es una de las cosas. En el Talmud, que es lo que se conoce como el Shevet Peh, la Torah oral o la parte tradicionalista de los rabinos, es de que ahí se dice que, por ejemplo, uno de los días más negros, fíjense cómo expresan, uno de los días más negros del judaísmo fue cuando se tradujo la Torah, el Tenaj, toda la Biblia hebrea, se tradujo al griego. Fue un día negro. Para la mayoría del mundo dice que fue la bendición porque se abrió para todos la luz, ¿no? Pero ¿qué es lo que los rabinos, qué es lo que nuestros sabios nos querían indicar? Que al traducirse a otro idioma, que tiene totalmente una fisonomía diferente, una idiosincrasia completamente opuesta, una filosofía que viene en dirección contraria a la filosofía, a la idiosincrasia, a la forma del modus vivendi del sistema medio oriental hebreo, no solamente complicó, pero confundió a la gente y dio mensajes que la gente los llevó a un nivel totalmente diferente o equivocado del cual esta revelación venía. Lo voy a hablar a ustedes acerca de revelación. Y es por eso que quiero hacer esta introducción. La palabra Torah, que es una de las palabras básicas dentro del judaísmo bíblico, no quiere decir nada o en absoluto legalismo. No es un sistema legal. Pero el problema es que cuando se tradujo a la Septuaginta, se lo tradujo como nomos. En el griego, la palabra nomos es una palabra concreta y real para ellos, legal. Es el legalismo, es de ahí donde se desarrolla. Entonces, hicieron ver el mundo pagano, el mundo gentil, enfocó al judaísmo como un mundo legalista, por la traducción de la Torah a nomos o ley, y por eso mismo hizo a toda la comunidad hebrea, la comunidad de Israel, le dieron una connotación legalista.
Entonces, desde ahí es muy difícil cuando a uno le ponen un membrete, zafarse de ese membrete. Y desde allí se comienza a interpretar que el judío por naturaleza es legalista. Y eso ha mermado en muchas formas el entendimiento del mundo gentil a lo que la palabra viva, la Torá, el gran regalo del Eterno, no solamente para el pueblo de Israel, pero para el mundo, ha sido completamente disminuido o muchas veces completamente malentendido. Entonces, tenemos que regresar a un concepto, el concepto de que yo quiero sacarlos de su cajita que se han metido y que puedan salir afuera primero y puedan pensar libremente, sin los tapujos de cada uno que hemos desarrollado nuestras propias religiones. Y cuando digo propias religiones, después les voy a dar una pequeña definición de religión, que hemos creado nuestras propias dogmas, que hemos creado nuestras doctrinas, y que estamos sometidos a esos dogmas y doctrinas, y que es como una caja o como una prisión sólida, de la cual no nos podemos salir. Y si alguien me dice a mí algo contrario a lo que yo ya me he metido aquí en el cerebro, en la idea que yo ya la tengo definida, y si alguien habla en contra de un dogma que yo lo considero muy sagrado, lo considero a esa persona no solamente enemigo, pero hereje. Para darles otra muestra, para que vean ustedes en los límites de religiones, a mí me gusta estudiar mucho la historia. Hay unas personas que han dicho que nosotros somos los únicos animales que repetimos los errores de nuestros padres. Históricamente repetimos nuestros propios errores, ¿no? Por ejemplo, un burro está caminando y se encuentra con un hoyo. La primera vez se puede caer al hoyo, pero nunca más se vuelve a caer en el mismo hoyo. Un burro tan conocido. Lastimosamente, nosotros somos peores que los burros, porque no solamente nos caemos en el hoyo una vez, sino volvemos a caer en el hoyo miles de veces más, y no aprendemos de nuestros propios errores. Y tenemos la capacidad de aprender, a diferencia del burro. Para que vean ustedes que ese es el problema que tenemos cuando estamos encasillados o estamos encarcelados en nuestras propias definiciones, doctrinas, o en nuestras propias costumbres, o yo soy así o yo nací así y a mí nadie me cambia. Nuestro Eterno nos dio una revelación a través de un pueblo, y este pueblo tenía que dar esa revelación y repartirla al resto del mundo. Pero este pueblo malentendió, si se puede decir, ese llamado de ser Or LeGoyim, luz al mundo. Y en lugar de dar la luz, se la quiso guardar para sí mismo. Y al hacer eso, cometió un gran error también. Y vamos a ver con el transcurso de la historia que el Eterno siempre continuamente está haciendo cambios y transformaciones. Porque su palabra, la Torá, la palabra viva, no era solamente para el pueblo de Israel, sino para la humanidad completa. Otra muestra, antes de continuar, para que vean ustedes lo que la religión puede hacer en contra de lo uno y lo otro. Es bien sabido hoy en día que nuestros queridos rabinos que practican el judaísmo rabínico ortodoxo dicen
que el gentil, o sea, el no judío, el goyim, no debe usar o leer la Torá y no tiene derecho a guardar el Shabbat. Lo que es interesante aquí, que cuando uno se pasa al lado gentil y se va a la religión de los gentiles inmediatamente están de acuerdo con ese dictamen. La Torá no es para nosotros ya estamos sobre, eso es para los retrasados mensuales, digo mentales, ¿no? Y eso es para atrás. Nosotros ya estamos sobre eso y además no necesitamos guardar el Shabbat. Ya tenemos un día mejor. Hemos mejorado la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas pequeñas muestras que le estoy dando es para hacerlos pensar. Yo siempre digo esto: cuando las dos religiones más grandes del mundo se ponen de acuerdo, córranse, porque algo ahí le están trayendo. Puedo hablar desde una serie de hechos en los cuales los rabinos y los de la religión cristiana están de acuerdo, y justamente en lo que están de acuerdo justamente es lo que hay que tener temor, porque se comienzan a dividir el campo. Esto es para mí, esto es para ti, esto es para mí, esto es para ti. Como que los religiosos tuvieran el derecho de ganarse o de comprar a su gente como si fuera su propiedad. La propiedad no es de las personas, no es de los religiosos. Nosotros somos propiedad del Eterno, bendita sea su nombre. O sea que ya de por sí se van a dar cuenta de que estamos hablando acerca de ideas que van a traspasar nuestros propios pensamientos o nuestras propias posiciones y nos van a desafiar al ver qué es lo que nosotros vamos a responder. Ustedes me traen, por ejemplo, una doctrina muy querida de ustedes. Hablo de ustedes, estoy hablando del tercer grupo, no necesariamente son los que están aquí presentes, sino cuando digo ustedes quiero decir de los otros y no de los nuestros. Entonces, uno les hace un desafío, les dice: esto no está en las Escrituras, o esto no es de Dios. Inmediatamente vienen con una serie de artificios para demostrarles a nosotros que ellos están correctos y que nosotros somos incorrectos, que nosotros no leímos o entendimos el texto correctamente y que ellos sí tienen la capacidad de leerlo y entenderlo correctamente. Una frase que he escuchado muchas veces de mis queridos coterruños del otro lado, me dicen: lo que pasa es que ustedes han sido vendados. Ustedes no pueden verlo. Nosotros lo vemos, pero ustedes no lo pueden ver. Lo que es interesante es que cada uno tiene sus frasecitas que le dan al uno o al otro la idea de que ellos no están tan enterados o capaces, o no tienen la capacidad o no tienen la revelación. Miren cuántas veces estoy usando la palabra revelación, porque ahí voy. La revelación del Eterno. Da la casualidad que la revelación se la dio a este fulano, pero este mengano no la recibió. O sea, se quedó tarde en la repartición de revelaciones. Entonces, hacemos nuestra separación. Cuando uno está en esa cajita, está encapsulado, esa cápsula, esa cárcel, esa prisión, uno siempre quiere creer que tiene toda la verdad, pero nada más que la verdad. Y lo que yo creo es verdad. Y cuando alguien me desafía a las verdades que yo me he hecho, o yo he aceptado, o por una u otra forma le he creído, porque me ha parecido lógica, o por lo menos que
Si todo el mundo cree, ¿por qué yo no voy a creer? Cosas así. Entonces, y alguien me desafía, inmediatamente entra en mí algo. Y yo comienzo a reaccionar. Y mi forma de reacción depende quizá muchas veces de mi temperamento y de mi naturaleza. Y a veces llego a ser bastante agresivo. Una de las religiones que les puedo explicar así, por ejemplo, hoy en día es el islamismo, ¿no? Que ahora es yo le llamo la religión de la muerte. Es una religión que alaba a la muerte y destruye la vida. En esa religión es mejor morir que vivir, ¿no? Es interesante. En Devarim HaSefer, en el libro de Deuteronomio, el Eterno al final, cuando está dando sus últimos consejos al pueblo de Israel, porque están preparándose para entrar a la tierra prometida, y le está hablando a través de Moshe Rabbeinu, nuestro gran maestro Moisés, el profeta Moisés, el líder Moisés, el tipo de Mesías Moisés, como quisiéramos llamarlo, el líder Moisés, llámenlo como ustedes quieran, el sacerdote Moisés. Uno me dijo, no, pero Moisés nunca fue sacerdote. Lean bien las escrituras, él fue el sacerdote de los sacerdotes porque él ordenó a su propio hermano. O sea que las cosas, cuando uno las ve en una forma amplia, se van a dar cuenta de muchas cosas. Él era el juez de los jueces. Y él era el rey de los reyes. Porque tenía toda autoridad sobre el pueblo de Israel. Pero él nunca fue elegido como eso. A él no le dieron el título. Los títulos no sirven. Es lo que uno hace. Eso es muy importante. Pero en este caso, ¿qué es lo que dice ahí en Devarim? El Eterno les pone al pueblo de Israel, ya diciéndoles que ellos van a fallar. Ya les advierte que ustedes van a fallar. ¿Cómo Dios sabe que Israel le va a fallar? Porque Dios, ¿y por qué? Porque Él nos hizo, Él nos creó. Y saben una cosa, créanme o no, queramos o no aceptarnos, aunque seamos tan buenos como nos creemos, tenemos una tendencia al Yetzer Hara, la inclinación del mal. La inclinación del mal es más fuerte que la inclinación del bien. Porque si la inclinación del bien fuera más fuerte que la inclinación del mal, no tendríamos tantas luchas. Nos pasearíamos. De vez en cuando en una tentación. Pero cuando estás todos los días sudando, ya sabes que no es cosa. ¿Y qué es lo que dice el Eterno a través de Moshe Rabbeinu? Les doy hoy día para que escojan entre la vida y la muerte. Y les digo, escojan la vida. ¿Qué es lo que enseña el islamismo? Escojan la muerte. Y aquí viene la paradoja. La paradoja es esta, que nuestro Dios, el Dios de revelado, es un Dios de amor. ¿Por qué es un Dios de amor? Porque es un Dios de bondad, es un Dios de hacer las cosas, de trabajar con nosotros. Él nos creó y nos dio, y de construir, de formarnos, de hacernos. Pero cuando ustedes tienen un Dios de la muerte, que es un Dios del odio, ¿qué es el equivalente al odio? La destrucción. Fíjense ahora en las comunidades donde el Dios de la Torá se manifiesta y donde el Dios del Islam, del Corán, se manifiesta. Comparen ustedes las sociedades. Comparen en cuál se edifica. Comparen en cuál se habla acerca de unidad y de amor, y en el cual se habla de odio y destrucción. Ese es para que vean ustedes, solamente por los hechos uno puede reconocer, como nuestro Mesías Yeshua decía, a través de los frutos se reconoce realmente de qué tipo de árbol estamos hablando. Y hay otro dicho que dice, el fruto no cae muy lejos del árbol.
Entonces, si ustedes tienen algo así parecido, se van a ver. Nuevamente vuelvo a esto. La revelación del Eterno nos lleva a darnos una forma de Él hacerse conocer a nosotros. Esa es la revelación. ¿Quién es el que se revela? ¿El que no es conocido o el que es más grande del que es más pequeño? El más pequeño, el menos que tiene que guardar, no tiene que revelarse nada, es conocido. ¿A quién es el que tenemos que conocer? A lo más grande, que para nosotros nos parece desconocido. Y la única forma que nosotros podemos conocerlo es si el Creador nos habla a nosotros. Van a ver ustedes en la funcionalidad de la revelación en contra de la religión. La religión cambia completamente este concepto. El concepto de la religión es: el hombre revela quién es Dios. El hombre enseña quién es Dios. Y el hombre nos dice quién es Dios. Y Dios es solamente un espectador más que está esperando que lo presenten y digan lo que quieran de Él. Y Él acepta lo que digan de Él. Él no tiene ni voz ni voto. Él no tiene capacidad de mostrarse. No tiene capacidad de transmitir. No tiene capacidad de tener relación con su propia creación. Esos son los dos opuestos. Y hemos decidido, créanme o no, la gran mayoría del mundo ha decidido seguir el segundo reglón, el segundo término. Hemos decidido tener religión en contra de tener relación con el Eterno. ¿Por qué? Porque la revelación viene de arriba y eso no nos gusta. Entonces tenemos nosotros que regresar al sistema que nos conviene, nos compete y nos sentimos conformes. Estamos en este cuadrado, en este cajón, en esta celda, y ya nos han dado todos los ingredientes y todas las definiciones que nosotros necesitamos. Entonces viene esto. Alguien me hace una pregunta y me dice: ¿y por qué es así? Entonces la persona que inmediatamente, ¿qué es lo que va a hacer? Es buscar una respuesta. Y tiene que buscar una respuesta lógica, coherente, con sus propios principios de entendimiento. Y si no la encuentra, única y exclusivamente va a decir: bueno, eso es algo que o no podemos saber, o está más allá de nosotros, pero es así. No, al final es así. Inmediatamente inventan una palabra muy interesante que he escuchado en la religión. Es un dogma. Y con eso sellamos todo. Dejamos que nadie más hable. Es un dogma. Ok, es un dogma, yo creo. Entonces, ustedes van a tener muchos principios en las religiones y lo que, cuando no los pueden hacer claros, inmediatamente, ¿cuál es la respuesta? Es un dogma. Oh, ok. Y todo el mundo acepta. Somos como el ganado, como los animales, que te dicen: anda aquí, vas aquí, anda allá, vas allá. Todo está ya determinado, predeterminado. Pero acuérdense de esto. Hay un principio en Bereshit. En el capítulo 1, al comienzo, cuando se crea al hombre, en la creación del hombre es muy diferente a la creación del resto de la creación del Eterno. Al hombre le da algo que no otro grupo ha podido tener de su creación. Crearemos al hombre a mi imagen y semejanza. ¿Cuál es el problema con Besalmó Kenmó? Con estas dos palabras. Si tengo una mentalidad occidental, es como que si yo tomara una fotografía, hiciera una imagen de mí mismo y dice: este es Dios. Porque Dios
ha sido hecho a mi imagen y semejanza. ¿Se dan cuenta aquí inmediatamente cómo he cambiado toda la palabra de Dios? Miren, Dios dice, haremos al hombre a mi imagen y semejanza. ¿Cómo el hombre responde? ¿Qué significa imagen y semejanza? Yo soy la imagen y semejanza, entonces Dios es igual a mí. Como en un pasito hacia el costado, hemos hecho lo siguiente. Hemos cambiado justamente la dirección del mensaje. Hemos cambiado la revelación divina. Voy a ponerles otro ejemplo que lo he usado en mi comunidad muchas veces. Ustedes han escuchado que hay muchas religiones que les gusta convertir a otras personas a su religión. Tenemos los misioneros, tenemos los embajadores de mi religión, lo que sea. Y tienen que convertir a la gente a su religión. ¿Por qué tienen que convertir a la gente a su religión? Porque eso los asegura a ellos que estamos haciendo el bien, o es una forma muy altruista. Nosotros queremos que tengan una mejor vida, que sean mejores, que tengan cosas mejores. La cuestión es esta. ¿Por qué convertirlos a tu religión? ¿Por qué no llevarlos al eterno? No, porque mi religión es la única religión que conoce a Dios completamente. Mi religión. Mi religión tiene todas las respuestas para ustedes, tiene todo para ustedes. Dios nos ha revelado, nuevamente, y por lo tanto nosotros hemos adquirido esa revelación, y ahora hemos digerido la revelación, y ahora la estamos dando como debe ser, para que todo el mundo la entienda, porque nadie lo entiende. A Dios nadie lo entiende. Entonces, yo como hombre voy a pasarle a la gente, porque la gente no puede entender a Dios. O sea, Dios es muy elitista. Dios solamente se revela a ciertas personas que son muy inteligentes o capaces, y a los pobres tontos, como no se los revela, entonces los buenos que han recibido tienen que dárselo a los que no lo han recibido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? El acto de conversión, de convencimiento, de que yo tengo la verdad y tú no la tienes, por lo tanto te tienes que volver. A esto yo miren, este es el ejemplo que he dado en mi comunidad, acerca de religión y de conversión. Estamos en la religión A y tenemos a la religión B, ¿no? Entonces, los de la religión B dicen que los de la religión A están equivocados y hay que salvarlos, porque no se van a perder. Y como hay que salvarlos, entonces voy a poner todo mi énfasis en hacerlos cambiar de A a B. ¿Y cómo voy a hacerlo? Los voy a convencer con la lógica, con la verdad, con las pruebas. Entonces llegan y hablan a una persona del grupo A, que muchas veces más ignoramos que todos juntos, que no sabe ni dónde está parado, y que tiene religión o cosa porque ahí nació pero no sabe nada de lo que es. Entonces que supuestamente sabe tanto y habla con tanta seguridad, el otro dice, ok, tiene la razón. ¿Y qué hace? Lo hace pasar del punto A al punto B. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Un traslado en el mismo nivel horizontal. ¿Se dan cuenta? Traslado occidental, transversal, ¿no? Del punto A al punto B. Entonces ya se convirtió. Ahora ya es uno de los nuestros y encontró la salvación. Bendito sea Dios. Yo le hablo a ustedes no de conversión, pero cuando le hablo de la revelación de Dios, en la verdadera transformación del hombre, cuando el hombre, en lugar de transferirse de la religión A a la religión B, deja la religión A y deja la religión B y se va directamente
al eterno Creador, bendito sea su nombre. Es una actitud de ascendencia, no lateral. ¿Y cómo puedo ir hacia arriba? Que la única forma que puedo ascender es que el Eterno me extienda la mano. Porque yo no tengo alas para subir por mí mismo. Y yo no puedo flotar porque estoy pesado. No soy un ave. Estoy hablando en una forma metafórica, porque lo que les quiero decir es, ¿qué significa? Ese es el proceso que el Eterno habla acerca de la Teshuvah. ¿Qué es la Teshuvah? Es el retorno. ¿Dónde? Al Creador. Él nos creó y Él nos recibe de nuevo. Él nos dio vida y nos trae de nuevo. Y yo no tengo que aceptar a ningún otro Dios. No tengo que aceptar otras cosas. Porque mi relación es directa con Él. Y Él es el que me habla. Él es el que me da la posibilidad de entender. Porque Él es el que me creó. ¿Pero qué es la religión? Nuevamente, la religión ha creado a un Dios. Y los que son religiosos les van a hablar a muchos de ustedes y les va a decir esto. Muy simplemente, si tú quieres llegar a Dios, si tú quieres tener una relación con Dios, si tú realmente quieres estar seguro que Dios te ha salvado, como le gusta esa palabra salvado, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es paso 1, 2 y 3. Sigue el paso 1, después vas al paso 2 y al paso 3 y llegas. Todo el mundo da paso 1, 2 y 3, ya soy salvo. El problema es que después que has dado los 3 pasos y que la emoción pasó, al día siguiente se sienten peor que el día anterior. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es el paso lateral. No han hecho el paso vertical. Ese es el proceso. Todas las religiones nos dan pautas y nos dicen cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer y qué es lo que tenemos que hacer. Unos nos enseñan que, por ejemplo, en cierto rito o ritual que tengamos, si no, uno no lo hace correctamente, ese ritual ya no vale. O si uno no da esos pasos extras, ya no vale. Y si uno no dice estas palabras exactamente, ya no vale. Todo está basado en lo que nosotros hagamos de acuerdo a las instrucciones que nos han sido dadas por estas religiosas que han creado un sistema de reglas. Y si nosotros no seguimos estas reglas, estamos perdidos. Entonces uno se confunde. Porque si uno, por ejemplo, se va, ustedes pueden averiguarse muchas religiones. Yo les puedo hablar mucho del judaísmo, también puedo hablarle mucho del cristianismo. Sé un poco también del islamismo, por si acaso. Cuando uno cree que, por ejemplo, el judaísmo es una religión monolítica, no conocen lo que el judaísmo es. En el judaísmo hay tantas sectas y tantos grupos que uno se pierde. Y cada secta y cada grupo tiene sus propios principios y reglas. Y el grupo A no se ve con el grupo B y el grupo C no le gusta el grupo D. Y ninguno de ellos es igual al otro. Y cada uno de ellos está correcto. Y el otro está equivocado. Vamos al cristianismo. Idéntico. Si tú perteneces a esta religión, no puedes ser de esta religión. Y si tú no has tenido esta experiencia, no puedes ser de esta experiencia, ¿no? Y si tú haces esto, no puedes ser con esto. Y uno se comienza a preguntar, ¿qué Dios para? Raro que tenemos, ¿no? Todo es confusión. Pero Él no se reveló y no nos dijo que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Él si nos ha dicho y nos dice en su palabra que su palabra no es difícil de entender y que no es, de llevarlo no es nada extraordinario. No.
Pero aquí dice que nadie puede seguir toda la ley. ¿Qué ley? El Señor no nos está hablando de leyes, Él nos está hablando de principios, de enseñanzas, de guías. Lo que el Eterno nos dice es, sígueme, no sigas al hombre. La parte revelatoria del Eterno fue darnos principios básicos al ser humano para que pudiéramos nosotros vivir entre nosotros mismos y a la misma vez tener una relación con Él. Porque Él nos creó para tener relación con Él. Para eso fuimos creados. Y nos dio la potestad, si se puede decir de esa forma, de dominar la creación que Él había hecho para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho de que nos pusimos en el jardín del Edén? De cada día más miserables somos. Hoy en día, en el siglo XXI, si uno se pone a pensar, solamente si uno se compara el siglo XXI con el siglo pasado, alguien le estaba hablando, no sé de quién. Yo nací en el Perú y recién en el año 56, no quiero decirle mi edad, nací en el 50, ya se pueden saber, soy un muchacho todavía. En el Perú recién llegó la televisión en el año 56. Nunca me voy a olvidar que mi abuela fue una de las primeras que se compró televisor. Y éramos los mejores del barrio, porque mi abuela tenía televisión. No, eso era, pero ya lo más grande. Y todos los vecinos venían y se ponían en la ventana a ver la televisión. Y ellos tenían prendida la televisión y había un circulito ahí con rayas en el medio, y se ponían horas y horas mirando ese circulito. Hoy en día tenemos teléfonos, tenemos cosas que son increíbles, computadoras, cosas que es increíble, que van más allá de nuestra idea y de nuestra comprensión. Hemos avanzado tecnológicamente en ese corto tiempo. Cuando yo era joven, ¿quién me iba a pensar que habían teléfonos celulares? ¿Quién iba a comprender de que yo podía hablar con mi mano aquí, hablando miles de millas fuera de donde yo estoy? ¿Quién podía creer que iba a haber un tipo de satélite de que podía mandarnos mensajes y señales? Acabamos de aterrizar, se dice, ¿cómo se dice? Meteorizar, ¿no? Un meteoro, los europeos, una cápsula, y ahora la están examinando. ¿Quién iba a poder pensar que hemos llegado a la luna y todas esas cosas? Hemos avanzado tecnológicamente de una forma increíble, pero nuestra calidad de seres humanos seguimos peor que los hombres de la caverna. La religión nunca nos ha ayudado para eso. Lo que nos ayuda y nos cambia es la transformación que tenemos con el Eterno. Es su palabra, Él nos revela y Él nos da. Y lo que voy a hablarles a ustedes es acerca de esto. De que uno no necesita la religión, lo que uno necesita es la relación con el Eterno. Y uno, ¿cómo desarrolla esa relación? Esa relación tiene que empezar como la Biblia o la palabra del Eterno se reveló al hombre, la Torá. Empieza con el individuo y va al resto. La transformación tiene que venir a uno y de uno transforma a los demás o llega a los demás. Es como cuando cae una piedra en el agua y comienzan a hacerse ondas circulares y comienza a avanzar esas ondas. ¿Por qué? Porque la revelación divina fue al hombre, el hombre la recibe y el hombre después la expresa. ¿Cómo uno expresa esa revelación?
viviendo, haciendo. Es así como el Eterno habla, y es así como el Eterno nos da el acto de bondad, el acto de amor. Usted, cuando ven a un animal, el animal va a seguir sus deseos básicos, pero solamente el ser humano tiene la capacidad de creer en Dios, de tener relación entre los unos y nosotros, tener acto de amor y de bondad, algo que lo podemos llamar espiritualidad, porque no lo podemos tocar, pero lo podemos experimentar. Vamos a ver de que tenemos que salir de esa cajita, y yo le llamo el principio que le enseñaba, que le dije, no a la religión, sí a Dios. El principio que le llama el cambio de paradigma, que les había hablado el año pasado también. Porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que salirnos de esa prisión que nos hemos hecho nosotros mismos acerca de nuestro absolutismo a nuestra verdad limitada. Y en lugar de limitar a nuestro Dios, tenemos que darle la oportunidad a Él, bendito sea su nombre, a que obre en nosotros, que es totalmente diferente. Y termino con esto. Es el rabino Shaul, conocido en el cristianismo como el apóstol Pablo, que nos habló acerca de la verdad del Mesías y por qué el Mesías tenía que venir. Muchas de sus palabras han sido tergiversadas, cambiadas, malentendidas. Y muchas veces a él lo han hecho un traidor de la Torá, cosa que no es verdad. Todo lo contrario, enseñó a amar la Torá. Pero él dijo que dio como una muestra, dijo, cuando tú eras niño, comías como niño, tenías que tomar alimento de niño, ¿no? Te daban lechecitas, te daban cositas muy simples, ¿no? Te daban el biberón. Pero ya es tiempo que la humanidad crezca y comience a comer la comida de verdad. No estas leyendas y mitos, estos deseos de escapismo de la realidad, sino de vivir en este mundo sin tratar de escaparnos, porque lo que más grande que nuestro Eterno nos ha dado es la vida. Y esta vida es para vivirla, no para destruirla, no para echarla por atrás, no para desperdiciarla. Es mi deseo que podamos seguir avanzando, seguir pensando, y podamos nosotros continuar haciendo preguntas de por qué y cómo en nuestra relación con el Eterno. Cuando Él revela, la revelación es la forma que Dios utiliza para manifestarse al hombre y para hacerse presente y decirnos no solamente quién es, lo que hace, pero cómo lo hace. Cada vez que Él se manifiesta, porque cada uno de ustedes que está presente en este día, ustedes son una chispa de la presencia del Eterno. Porque Él los hizo a ustedes y a mí a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, mientras tengamos vida, Él está presente. Shabbat Shalom.